Aquel día al atardecer dijo Jesús a sus discípulos: Vamos a la otra orilla. Dejando a la gente se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: Silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: ¿Pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues las lecturas de hoy nos hablan de tormentas. La primera lectura comienza diciendo: el Señor habló a Job desde la tormenta. Y en el Evangelio acabamos de leer este famoso pasaje de los discípulos atravesando el lago de Genesaret, que era tan grande que también lo llamaban el mar de Galilea, ¿no? Y se levantó una fuerte tempestad, ¿no? Por tanto, la tempestad y la tormenta, que es aquello que no controlamos nosotros, ¿no? De alguna manera es lo que subraya las lecturas de hoy. Bueno, obviamente la tempestad y la tormenta tiene que ver con, pues no solamente con algo físico, que también, ¿no? Obviamente uno se imagina estar en una tempestad en medio de un lago que es como un mar, ¿no? Y al final, bueno, pues físicamente uno tiene miedo de que peligre su vida, ¿no? Pero en la primera lectura no está haciendo referencia a una tempestad física, no está haciendo referencia a una tormenta interior. Job, el libro de Job que conocemos, ¿no? Da a entender pues que en un momento dado de la vida Job, precisamente por ser fiel al Señor, precisamente por experimentar la prueba de fe a la cual el Señor le somete, ¿no? Instigado por el diablo, ¿no? En el primer capítulo de Job se ve cómo el diablo instiga, ¿no? La prueba, ¿no? Y Dios, confiando en la fidelidad de Job, permite, ¿no? Que Job entre en la prueba, pues se ve atormentado por todos los males físicos, ¿no? E interiores que llega a padecer, ¿no? Por tanto, también nosotros podemos vernos como muy reflejados aquí, en nuestras tormentas interiores, en las tempestades que Dios permite que atraviese pues nuestra alma, que atraviese la Iglesia también, ¿no? Que es como esa barca en medio del mar que quiere llegar a la otra orilla de la vida eterna y donde Dios a veces duerme, como en el Evangelio. O como en el libro de Job, porque Job también en un momento dado podría haberse preguntado: ¿pero qué he hecho yo? Si yo he sido fiel al Señor, si en todo momento he querido servirle, si yo no me he apartado de Él, ¿por qué a mí se me castiga de este modo, ¿no? Muchas veces nos atormentamos con estas preguntas creyendo pues que la prueba viene de nuestra infidelidad, de nuestro pecado, habiéndolo querido hacer siempre bien, ¿no? Y hombre, siempre tenemos pecado delante de Dios, por supuesto, nadie puede decir que es santo delante de Dios, ¿no? Pero sí que tenemos que entender que Dios puede permitir a veces, ¿no?, que la tormenta, la noche oscura, como llama San Juan de la Cruz, se cierna sobre nuestras almas. Y en algunos momentos de oscuridad, entender que no es solamente por nuestro pecado, que ciertamente siempre está, sino también, bueno, pues porque Dios quiere purificar el corazón. Por eso en la segunda lectura San Pablo está hablando de una expresión que él habla mucho de ella, ¿no?, que es el hombre nuevo, la mujer nueva, la criatura nueva. Cuando uno conoce a Dios, Dios empieza a formar en él, de ese hombre viejo, empieza a formar en él un hombre nuevo. O si lo queremos en términos del corazón de Jesús, en este mes de junio, el mes del corazón de Jesús, Dios nos va modelando el corazón, Dios va formateando nuestro corazón para hacer un corazón igual que el de Cristo. Porque no se trata solamente de ser buenos, no se trata simplemente de no cometer pues los grandes pecados, ¿no?, del decálogo, ¿no? Se trata al final en la vida espiritual, aquellos que quieren seguir a Cristo, aquellos que quieren montarse en la barca con Él, que quieren ser fieles, que quieren permanecer en la prueba, de tener un corazón como el de Cristo. Y eso no es automático. Es más, podríamos decir que eso es imposible a nuestras fuerzas. Es más, podríamos incluso pensar que es arrogante pensar que nosotros aspiramos a tener un corazón como el de Cristo. Lo que pasa es que es Él que quiere dárnoslo.
Es Él el que nos llama, es Él el que nos seduce para que le imitemos, y no solamente exteriormente, ¿no?, sino interiormente. Y por eso esas tormentas a las cuales somete a sus discípulos, ¿no? Cuando los discípulos le despiertan y Jesús obra ese milagro, ¿no?, dice la última frase de Marcos, se llenaron de miedo. Ese miedo ya no es el miedo de la tormenta, el miedo de la tormenta ya había pasado. Ese segundo miedo que experimentan los discípulos es el miedo de verse frente a la majestad de Dios, frente a la omnipotencia de Dios, frente al deseo de Dios que quiere formatear el corazón de estos analfabetos, de estos pobres hombres, y que sin embargo Dios les ha elegido y les quiere día a día, poco a poco, transformar en criaturas nuevas, en hombres nuevos. Por eso Jesús les echa en la cara su falta de fe. ¿Por qué no tenéis fe? Aún no tenéis fe. Por tanto, de alguna manera, cuando Dios nos somete a la prueba y a la tormenta, que es necesario para ser hombres nuevos, Dios espera de nosotros que tengamos fe, que nos ha dado pruebas suficientes para que en esos momentos como Job o como los discípulos, en los cuales todo se ennegrece, todo se oscurece, nosotros permanezcamos firmes, sabiendo que Dios sabe lo que hace. Y esa es la fe que Dios nos pide, la fe en que Él va a hacer de nosotros criaturas nuevas. No es fácil, por eso la fe tenemos que pedírsela también al Señor en esos momentos. Pero eso no quiere decir que a Dios, cuando nosotros fallemos o cuando no tengamos fe, le defraudemos. A veces podemos pensar, Dios nos somete a prueba, nosotros no somos capaces de aceptar la prueba, de vivir con fe en medio de la prueba, nos quejamos, nos asustamos, como Job y como los discípulos, y parece que después de eso Dios se separa de nosotros. Pero no es verdad, porque en el libro de Job sabemos cómo termina. De alguna manera Dios le agrada la persona de Job, porque es propio del hombre en la debilidad, cuando es sometido a la prueba, pues no encontrar fuerzas. Es propio casi quejarse a Dios, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que aprender a quejarnos rezando, como hacen los salmos, que son quejas, podríamos decir, pero desde la oración. En el fondo, la queja de Job, ¿no?, agrada a Dios porque es una oración. Es una oración en la cual está roto y muestra de alguna manera los límites de su fe. Igual que los discípulos se asustan y llaman a Dios también de igual manera, ¿no? Los salmos son esos gritos asustados con los cuales llamamos a Dios. Pero a Dios eso le agrada, porque lo que quiere es que contemos con Él y con su sola gracia y con su sola fuerza, no con nuestros méritos. Por eso al final del libro de Job, el Señor alaba a Job, y sin embargo no lo hace así con los amigos de Job, que se habían posicionado frente a la prueba con altanería, con arrogancia, en el fondo como diciendo, bueno, hay razonamientos, ¿no?, hay argumentos, hay fuerzas de voluntades que pueden hacernos pasar la prueba. Pues no. El ser humano, ante la prueba de Dios, no hay fuerza de voluntad que pueda con ella. Nuestro hombre viejo es viejo, está quebradizo, no puede. Lo que sí que debemos hacer es, en el momento de la prueba, como Job y como los discípulos, gritar al Señor. Aunque suene a queja, pero implorarle a Él, pedirle a Él, suplicarle a Él, quejarnos a Él. Como cuando le quejamos a un padre o a una madre que sabemos que, más allá de la reprimenda que nos pueda dar, en el fondo nos va a escuchar y nos va a atender. Por eso la pedagogía de Dios pues puede parecer un poco dura a veces, pero ciertamente que es la ideal para nosotros. Porque cuando pasamos por la tormenta y vuelve la calma, entonces tenemos conciencia clara de nuestra debilidad y tenemos también conciencia clara de que es Dios el que nos sostiene. Y entonces Dios puede crear en nosotros ese hombre nuevo sin la arrogancia, sin el orgullo, sin la vanidad, sin la altanería. Y eso no es fácil. No es fácil que Dios nos haga santos sin que nosotros nos creamos que somos nosotros los que hemos de alguna manera obrado el milagro. Solamente Dios puede hacerlo. Y nosotros en los momentos de tormenta, cuando estamos experimentando ese trasplante de corazón, podemos y debemos, ¿no?,
gritarle, quejarnos a Él, eso sí, siempre a Él y solo a Él. Que el corazón de Jesús en este mes de junio nos conceda este deseo de parecernos cada vez más a Cristo, aunque suponga eso para nosotros pues un dolor, una tormenta, sabiendo que Dios quiere hacernos criaturas nuevas. Que así sea.